Hay una luz dentro de ti que nunca se ha apagado, aunque a veces creas que sí. Puede estar escondida bajo miedos, culpas o recuerdos, pero sigue ahí, esperando el momento de brillar. Y un día, algo pequeño la despierta, quizá una frase, una decisión o una mirada, y descubres que no eres lo que te pasó, sino lo que decides hacer ahora. Este es el viaje para soltar lo que pesa, reencontrarte contigo y vivir desde tu luz, porque siempre, siempre es posible volver a brillar. Sé muy bien que a veces sientes que algo te acompaña todo el tiempo, como si llevaras una mochila que no se ve, pero que notas en cada paso. No está hecha de libros o de ropa, sino de recuerdos, de palabras que dolieron, de decisiones que no salieron como esperabas. Y aunque nadie más la vea, tú la sientes cada día. Ese peso no siempre es igual. Hay días en los que parece más ligero y otros en los que te cuesta hasta levantarte. Puede que lleve dentro culpa, tristeza, miedo o simplemente cansancio. Y aunque todo eso esté ahí, también hay algo más. Dentro sigue existiendo una parte que no se ha apagado, una luz que ha resistido incluso en los peores momentos. Esa luz aparece en los detalles, cuando alguien te sonríe y te saca una risa sin que lo esperes, cuando recuerdas una vez en la que superaste algo que parecía imposible, o cuando te das cuenta de que a pesar de todo, aquí estás, intentando seguir. Y eso ya es una victoria, aunque a veces no la reconozcas. Quizá no te has parado a pensar, pero cada vez que has seguido adelante, después de un golpe, estabas entrenando tu fuerza. Cada vez que te has dado un respiro para recuperarte, estabas cuidando de ti. Incluso cuando pensabas que no estabas haciendo nada, estabas resistiendo. Reconocer que cargas con algo no significa rendirse, significa ser honesto contigo y admitir que lo llevas, pero también que tienes la fuerza para seguir avanzando. Esa fuerza la has construido paso a paso, incluso en los días en los que pensabas que no podías más. No se trata de vaciar la mochila de golpe, sino de ir soltando lo que ya no necesitas. Puede ser una idea que repites y que te frena, un recuerdo que te duele o una costumbre que te hace daño. Y cada vez que sueltas algo, por pequeño que sea, notas que la carga disminuye un poco. A veces, ese soltar no es físico, sino mental. Es dejar de exigirte ser quien no eres. Es permitirte descansar sin sentir culpa. Es aceptar que no tienes que poder con todo siempre. Y cada una de esas decisiones es como quitar una piedra más de esa mochila invisible. Y llegará un día en el que te des cuenta de que caminas más ligero, que el camino ya no es tan cuesta arriba. Puede que no recuerdes exactamente cuándo empezó a aligerarse, pero notarás que respiras mejor, que tienes más espacio para ti. Ese día descubrirás que la luz que creías perdida siempre estuvo ahí, esperando a que decidieras mirarla de nuevo, porque lo que llevas no define lo que eres, y lo que eres tiene mucho más brillo que cualquier sombra del pasado, y ese brillo, aunque a veces se esconda, siempre puede volver a iluminar tu camino si le das la oportunidad. Muchas veces lo que te despierta no es un gran acontecimiento, sino algo pequeño y casi invisible para los demás. Puede ser una conversación que no esperabas tener, una pregunta que te deja pensando más de lo normal, o una imagen que te recuerda que antes tenías otra forma de vivir. Incluso un simple comentario puede encender algo en ti. En ese instante es como si dieras un paso atrás y miraras tu vida desde fuera. Empiezas a ver lo que no encaja, lo que ya no te aporta y lo que llevas demasiado tiempo dejando para luego. No es un momento dramático, pero sí lo bastante claro como para que algo en ti diga que ya no quieres seguir así. Y si llegas a ese punto, es porque ya has hecho más de lo que crees. Has pasado días difíciles, has tomado decisiones aunque no tuvieras todas las respuestas, y has seguido adelante, incluso sin saber muy bien cómo. Eso no es casualidad, es la prueba de que dentro siempre ha habido una fuerza trabajando, incluso cuando no eras consciente de ello. A partir de ahí, algo empieza a moverse.
Puede que empieces a fijarte en detalles que antes pasaban desapercibidos, qué conversaciones te suman, qué actividades te devuelven energía o qué hábitos te hacen sentir mejor. Empiezas a hacer pequeños ajustes porque notas que te hacen bien. Quizá recuperas un hobby que dejaste, quizá te atreves a decir no donde antes callabas, o decides dedicarte un rato cada día para ti. Son cambios discretos, pero son tuyos, y con cada uno sientes que recuperas un poco más el control. Empiezas a elegir desde lo que de verdad quieres, no desde lo que crees que deberías hacer. Lo más bonito es que no tienes que tener un plan perfecto para seguir. Basta con un paso más y luego otro, porque cuando decides moverte, incluso sin tenerlo todo claro, ya estás cambiando tu dirección. La vida no siempre te avisa con grandes señales. A veces la oportunidad de empezar de nuevo se presenta en un solo instante, pero si lo escuchas, si le prestas atención, puede ser el inicio de una etapa más consciente, más tuya y mucho más en paz contigo mismo. Hay un punto en la vida en la que te miras de verdad, no como te han descrito los demás ni como te has juzgado en tus peores momentos, sino como eres de verdad sin filtros. Ese instante cambia la perspectiva. Dejas de medir tu valor con criterios que no son tuyos y empiezas a darle importancia a lo que realmente cuenta para ti. Cuando te reconoces, entiendes que la valentía no es ausencia de miedo, sino tu capacidad para dar un paso incluso cuando no sabes cómo saldrá. Y no hace falta irse muy lejos. Piensa en esos días en los que con dudas, cansancio o incertidumbre hiciste lo que tenías que hacer. Puede que no lo llamaras valentía entonces, pero sí que lo era. Descubres también que la creatividad no es algo reservado para los artistas. Es esa habilidad de encontrar una salida cuando parece que no hay ninguna. Y la has usado más veces de lo que crees, resolviendo problemas en momentos de presión, adaptándote a cambios inesperados, sacando adelante lo que parecía imposible. Quizá en ese momento lo viste como pura supervivencia, pero también era creatividad. Y luego está tu verdadero valor, no el que se puede medir con cifras, con títulos o con aplausos, sino el que se ve en cómo tratas a las personas que te rodean, en la paciencia que has tenido contigo en los días más duros y en tu empeño por seguir creciendo incluso cuando nadie más lo nota. Ese valor, aunque no siempre reciba reconocimiento externo, es el que sostiene todo lo que eres. A veces estamos tan inmersos en nuestra propia historia que nos cuesta ver todo lo que hemos hecho. Por eso te propongo algo. Imagina que lo que has vivido le hubiera pasado a otra persona. Visualiza cada reto que superó, cada vez que tuvo que levantarse, cada momento en el que no se rindió, a que lo mirarías con admiración. Entonces, ¿por qué no mirarte así a ti mismo? Reconocerte es dejar de compararte con ideales que no existen. Es ver que no necesitas parecerte a nadie para tener valor. Es entender que tus cicatrices no solo cuentan historias de dolor, sino también de superación y de fortaleza. Y lo mejor de todo es que una vez que te das ese reconocimiento sincero, algo cambia para siempre. Empiezas a actuar con más seguridad, tomas decisiones con más claridad y dejas de buscar la aprobación constante de los demás, porque ya sabes quién eres. Y cuando eso ocurre, esa certeza se convierte en una base firme sobre la que puedes construir todo lo que viene después. Clara creció sintiendo que nunca estaba a la altura. Su madre tenía grandes expectativas sobre ella y aunque no siempre lo decía en voz alta, Clara sentía que cualquier error pesaba más que todos sus aciertos. Cada vez que algo no salía como esperaba, veía en los ojos de su madre una mezcla de tristeza y decepción, y ese gesto se quedó grabado en su memoria. Años después, seguía llevándolo consigo. Si tomaba una decisión y no funcionaba, esa vieja imagen volvía, la mirada de su madre y la sensación de haber fallado. Y sin darse cuenta, empezó a exigirse ser perfecta. Y Clara lo aprendió a base de frustraciones. Cada error, por pequeño que fuera, reactivaba esa herida de la infancia. No era solo el fallo del momento, era la sensación que estaba confirmando lo que había temido desde niña, que quizás no era suficiente. Durante mucho tiempo intentó ignorarlo,
Llevaba su vida de ocupaciones, evitaba hablar del tema, pero en silencio, esa culpa seguía creciendo. Un día, hablando con un amigo de confianza, Clara puso en palabras algo que nunca había dicho, que seguía sintiéndose responsable de decepcionar a su madre, incluso ahora que su vida era completamente independiente. Su amigo le preguntó: ¿y si en aquel momento hiciste lo mejor que podías, siendo solo una niña que intentaba aprender? Esa pregunta le dio por pensar, porque nunca se había mirado así, con la comprensión que sí tendría hacia otra persona, pero que no tenía hacia ella misma. A partir de ese momento, empezó a trabajar en algo distinto. Escribió una carta a esa niña que fue, contándole que no tenía que demostrar nada para merecer amor, que sus errores no la definían, que en verdad siempre había hecho más de lo que se podía pedir. La leyó en voz alta y luego la guardó, para recordarse que ya no tenía que cargar con esa historia del mismo modo. Los días siguientes, la vieja culpa intentó volver, pero esta vez Clara tenía una respuesta. No tenía que seguir viviendo como si ese momento definiera quién era. Poco a poco, esa frase empezó a tener más fuerza que el recuerdo. Con el tiempo, dejó de tomar decisiones para complacer y empezó a tomarlas para vivir. Se permitió probar cosas nuevas sin miedo a fallar, a hablar de lo que sentía sin temor a ser juzgada y a rodearse de personas que la valoraban por lo que era y no por lo que hacía. Entendió que soltar la culpa no es borrar lo que pasó, sino liberarte de vivir bajo sus reglas, que sanar una herida de la infancia es muchas veces aprender a darte el amor y la validación que siempre buscaste fuera, porque aunque esa niña vivió momentos difíciles, también tuvo la fuerza de seguir creciendo y ahora, con todo lo aprendido, sabe que no necesita cargar más de lo que no le pertenece, porque su historia no termina en lo que la hirió. Su historia se escribe ahora, con cada paso que da hacia una vida más ligera, más libre y más suya. Hay algo que tienes que tener claro, y es que no necesitas que nadie te dé permiso para empezar de nuevo. Lo que estás construyendo ahora nace de tu fuerza, de tus decisiones y de todo lo que has aprendido hasta aquí. Quizá antes dudabas, quizá esperabas el momento adecuado o sentías que te faltaba algo para moverte, pero ahora no. Ahora sabes que la verdadera diferencia la hace tu determinación y no las circunstancias. Esta etapa no comienza con un gran anuncio, ni con cambios drásticos de la noche a la mañana. Empieza en lo cotidiano, en cada vez que eliges algo que te impulsa, en ese momento en el que sin ruidos ni aplausos decides actuar a favor de lo que quieres. Y eso tiene un poder enorme, porque no es lo mismo esperar a que la vida cambie que tomar las riendas y mover las piezas tú mismo. Cada decisión que tomas con intención fortalece tu confianza y te recuerda que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. Y verás que cuando vives así, ya no dependes tanto de lo que ocurra afuera. Incluso en días complicados, sabes que hay algo que nadie te puede quitar: tu capacidad de elegir cómo responder. Esa es la base sobre la que se construye cualquier nueva etapa. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a notar que avanzas, que ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que estás creando. Que tu valor no está en cumplir expectativas ajenas, sino en ser fiel a lo que eres y a lo que sueñas. Y lo más bonito es que al mirarte, reconoces que todo lo que estás haciendo lleva tu huella. No importa si el paso es grande o pequeño, lo que importa es que te pertenece. Eso es lo que da sentido a esta nueva etapa, saber que día tras día estás eligiendo tu propio camino. Has llegado hasta aquí después de un viaje que no empezó de un día para otro. Fue el resultado de pequeñas decisiones, algunas conscientes y otras sin darte cuenta. Al principio solo sabías que algo no estaba bien, que no querías seguir igual, y poco a poco fuiste encontrando la forma de escucharte. Recordaste que aunque hubo momentos duros, siempre hubo dentro de ti una parte que resistía. Esa luz no desapareció nunca, solo estaba esperando a que le hicieras espacio, y empezaste a hacerlo, soltando cargas, reconociendo tus pasos y permitiéndote mirar hacia adelante sin que el pasado ocupara todo el lugar. En este camino descubriste que la fuerza no siempre es ruido o movimiento constante. A veces es silencio, paciencia
o la capacidad de detenerte para decidir por dónde seguir. Aprendiste que la valentía no significa no tener miedo, sino avanzar a pesar de él, y que la creatividad no es exclusiva de los artistas, sino una habilidad que has usado 1000 veces para encontrar soluciones, adaptarte y seguir adelante. También entendiste que no se trata solo de resistir, sino de vivir con intención, que no es suficiente con que la vida siga, sino que quieres que lo que pase tenga sentido para ti. Empezaste a elegir mejor qué personas tener cerca, a qué decir sí y de qué apartarte. Y con cada elección, la luz se fue haciendo más visible. Soltaste culpas que no sumaban, dejaste de tratarte como si fueras tu peor juez y empezaste a hacerlo como si fueras tu mejor aliado. No olvidaste lo que pasó, pero cambiaste la forma en que lo miras. Ahora esas experiencias son parte de tu historia, pero no son toda tu historia. Y así, paso a paso, llegaste a un punto en el que ya no avanzas por inercia, sino porque sabes hacia dónde quieres ir. Tu luz no es solo para ti. Ilumina tu camino y sin que lo busques, también el de quienes se cruzan contigo. La mayor certeza que te llevas de este proceso es que puedes elegir cómo reaccionar, qué mantener y qué dejar atrás. Ese poder es tuyo y siempre lo ha sido. Hoy lo reconoces y ese es el verdadero cambio. A partir de hoy, lo que hagas con tu vida está en tus manos. Ya no eres la persona que empezó este camino. Ahora eres alguien que sabe lo que vale, lo que quiere y lo que no está dispuesta a aceptar. Y cada vez que lo olvides, recuerda esto. Tu luz está encendida. No la escondas, no la apagues, porque el mundo la necesita. Si este mensaje te ha llegado, suscríbete para seguir compartiendo juntos más reflexiones y fuerza. Y cuéntame en los comentarios qué parte de este viaje ha resonado más contigo. Me encantará leerte. Gracias y hasta el próximo vídeo.